Pues arrancamos la segunda parte del programa 899. Ahí estamos, don Ismael. Y por eso hemos hecho ya Somos nonagenarios. el homenaje al programa 900 ya, Es como tener 90 años ya. Y 100 también los haremos, ¿no? 100 los haremos. Luego, ahí ya pararemos. Haremos 1001 programas. 1001. 1001. Una odisea. Nos quedan 102 programas. Sí, ya está. Eso ya está. Y luego nos jubilamos. ¿Nos jubilamos? Bueno, dejamos el programa y que vengan otros a Venga, los más jóvenes ya que nos empujen. Claro, nosotros a jubilarnos ya. Bueno, don Ismael, ¿qué nos trae hoy? Libros por cortesía, como siempre. De Argot, sí. Y bueno, yo tengo un montón de cosas para usted. Pero bueno, poquito a poco, ¿no? Venga. Todo muere. Todo muere, mira, todo muere, todo se termina. Esto es el final de una saga, me han dicho, ¿no? De Juan Gómez Jurado. Sí, aquí la acaba ya y escribirá otras cosas. Vale. Juan Gómez Jurado, que por cierto, ahora ya no le oigo, pero él era, voy a decirlo con estas palabras, un activista del libro digital, leerlo el ebook. Y ahora ya no lo oigo, ¿eh? Ha visto que le leen, ahora ya no lo oigo decir eso. Ha visto que le leen en papel y ha dicho... Sí, pero él hablaba, era un defensor cuando se iniciaba. A ver, pero ahora ya no... Oye, a ver, no sé, yo ahora estoy escribiendo un poemario y lo estoy escribiendo en digital. Pero el día de mañana me gustaría leerlo en papel, ¿no? Es que tener el libro en la mano, no tener... Y yo estoy buscando el libro donde lo ponía, fíjate. Es un libro de los años 60 por ahí, donde decía... No lo encuentro, pero ya lo buscaré más y más. El libro calla cuando uno tiene sueño. El papel calla, se te cae al suelo, no pasa nada. Ahora que se te caiga el ebook ese y se rompe la pantalla. Yo tuve uno, la verdad, pero no lo usé. Lo usé un poco al principio, pero la novedad, pero... Sí, el papel. Es que el papel, en una de las citas donde te dice que leer en papel guarda memoria de aquello que lees. De la otra forma no tienes la misma memoria. No es lo mismo. No es lo mismo. Eso es una canción. No es lo mismo. Bueno, Ismael, ¿qué me trae? Bueno, Todo muere. ¿Qué es esto? Juan Gómez Jurado, Todo muere. ¿Quién será este hombre? Mira, tiene 46 años. Pues es uno de los escritores que más se vende en España. Bueno, dice que es el número 1. Sí. Sí, y está él y el Pérez Reverte. ¿Sí? A ver quién es de los dos el número 1, pero no, según yo creo el número 1 en ventas. La número 1 es Dolores Redondo, seguro. No, pues, pero él tiene unas sagas. Espérate, sí. Sí, bueno, él tiene 46 años. Sí. Nacido en Madrid. Sí. Bueno, vive entre Madrid, Nueva York y Santiago de Compostela. Amigo. O sea, que va y viene. Es periodista, presentador de televisión y, como no, novelista. ¿Vale? Y va a programas, a debates. ¿En qué programa sale? No sé. No lo sé. El otro día lo vi en un programa. ¿Sí? Estaba así en la parte de atrás. Bueno, y en el de Broncano salió también. Ah, bueno, pero ese iría como invitado, ¿no? Claro, ahí como invitado. Bueno, pero hizo el payaso un poco y divertido. Bueno, nosotros vamos a hacer un programa también, el Revuelto. Vamos a hacer el Revuelto. Sí, no, le buscaremos un nombre que nos esté aún. El año que viene, en vez de Quadre en Blanc, o además de Quadre en Blanc, haremos el Revuelto. Algo, no, ese nombre te quedará bien, el Revuelto. Sí, que ponga aquí, Francis, una mesa tipo así y vamos, invitamos a gente. También, un pupitre. Tanto libro, ya al final. Bueno, pero hoy libro. Hoy libro, venga. Y mañana también. No, mañana libro no. Mañana vamos a una fiestuki. Mañana en lugar de libro, gin tonic. Oye, pues aún no hemos tomado un gin tonic tú y yo juntos. ¿Y todo pagado? Sí, no mienta. Ah, pues yo no me acuerdo. Pues mire, yo le voy a decir, me he tomado un gin tonic preparado por usted que se cortó un dedo. Sí, hombre, claro. Aquí en Villarreal. Claro. Amigo. ¿Y se cortó un dedo haciéndolo? Sí, porque es que lo estuve quitando la tónica y el cristal. No se puede mentir. Sí, no me acordaba. Es más, está grabado. Sí, hombre, y eso tú me lo puedes a mí demostrar perfectamente. Bueno, mañana gin tonic no sé, pero una cervecica, no sé. Algo para el cuerpo, sí, y brindamos. Rodeados de mujeres bellas y bien vestidas. Mucha niña mona. Mucha niña mona, mucho niño mono también. Sí, también. Sí. Allí vamos a ver gente. Oye, y después que Begoña nos crea una revista espectacular. Bueno, que está mareada el personal. Vamos a la presentación del nuevo número de la revista Am Magazine.
Pero bueno, nosotros vamos a trabajar allí un poquito. Pero yo felicito a Begoña. También, que la última vez usted... No, yo me escaqué. Estaba usted muy bien acompañado. Sí, voy a intentar a ver si me acompañan también. Sí, bien. Me traeré allí. Traiga la misma compañía que era... Pero le tengo que decir a Begoña que me invite, que no me ha invitado. No, me dijo que podía ir. Usted y yo estamos invitados. Sí, que yo podía ir siempre, no necesito la invitación. Pero bien, nos lo pasaremos bien, sobre todo sobre esta revista. No sé si es llamarle revista. Al lío. O algo más. Al lío que va. Mira, todo muere, se cierra el círculo y es la clave del universo Reina Roja, donde la Reina Roja, pues esta es la clave del universo Reina Roja. El proyecto narrativo al que Juan Gómez Jurado ha dedicado los últimos 15 años. Lleva en todo este proyecto, de todas estas novelas, creo que son 8. Bueno, esta es la historia de 3 mujeres que lo han perdido todo. Por eso son tan peligrosas. Como lo han perdido todo, tienen peligro. Entonces ahí son el hilo conductor. La novela esta se centra en Aura Reyes, una mujer que tras sobrevivir a un ataque brutal en la que perdió a su marido, se ve envuelta en una venganza compleja, una trama de poder y venganza. Y aquí pues esta novela nos cierra este tema, donde iba a decir interesante, pero es mucho más que interesante. ¿Sí? Ya de esta saga han llevado una serie, La Reina Roja, no sé qué plataforma, sí. donde se empieza, pero las novelas son mucho más espectaculares. Aquí Juan Gómez Jurado nos hace pues algo que está muy bien. Por cierto, vino Argot. Sí, allí nos acompañó un rato. Sí, después fue a filmar a más sitios y tal, pero allí estuvo con nosotros. Muy bien. Bueno, pues tenemos un book trailer. El book trailer me ha parecido porque este hombre hace cosas muy graciosas o mucho más que eso. Es un book trailer dentro de una librería y habla la librería y el propio autor. Y lo hace muy bien, donde allí están todos sus libros expuestos en una góndola. Oye, me ha parecido graciosísimo y innovador. Sí. Está muy bien, lo felicito. Venga, pues vamos con el book trailer de Todo muere, de Juan Gómez Jurado. Carmen, pequeña librería independiente aquí, en el barrio de Argüelles. Necesito tu ayuda. Tú has hecho esto, ¿no? Sí. Bien. ¿Por qué has hecho esto? Porque el universo Reina Roja son 8 libros, ¿no? Sí. 8 libros. Eso. Y entonces lo que queremos es que la gente sepa que son 8 libros, ¿no? Y que estas navidades los pongan en la carta a los reyes. Efectivamente. Vale. Y entonces has cogido y los has puesto todos juntos. Sí. Pero para un librero es contraintuitivo, ¿no? Porque dices, no, yo voy a poner la novedad y ya está, ¿no? No. ¿No por qué? No, porque hay mucha gente que no ha leído los libros anteriores o que ha leído este y quiere leer este y viendo, conociéndote como autor, pues puedes saltar de una colección a otra. Entonces, o sea, que tú puedes entrar al universo por el paciente, sí, o por Reina Roja o por Todo Verde, efectivamente, y luego te piden los demás. Sí. Con lo cual hay que tenerlos todos en tapadura. Sí, ¿Y qué tal los estás vendiendo? Pues muy bien, como siempre. Pues ya está. Pues continuamos y lo hacemos con La Hora Azul de Paula Hopkins. Esta es la chica del tren, sí. Sí. Un acto violento también puede ser un acto de devoción. ¿Qué es La Hora Azul? ¿Qué es esto? ¿Qué es La Hora Azul? No lo sé, pero un acto de devoción. El amanecer y el anochecer sí. Tiene un momento que no es de noche y tampoco es de día. Entonces ese momento es La Hora Azul. Que llevo 3 fines de semana seguidos viendo amanecer en una furgoneta. ¿Y ahí no ves La Hora Azul? Sí, ahí veo La Hora Azul. azul. Pues hazle una foto. Primero azul, después un pelín anaranjada y luego ya... Y bueno, está también el momento rosado. Pues rosa. Sí, volviendo de nuestra Andalucía. Anda que no es grande Andalucía, ¿eh? Arrancas en Málaga y hasta que llegas a Murcia... Y después lo curioso es que con el coche por la carretera no sabes si vas mirando al mar, sí, hacia oeste, yendo a Jaén, sur... Y luego tiene gracia el Google
Google Maps que te sientas y dice, diríjase al suroeste. Sí, y dice, bueno, pero la flecha ¿a dónde va? Sí, el próximo cruce es a la izquierda o a la derecha. Y eso está hecho para otros, para topógrafos. Ni que fuera una brújula. Mira, aquí tenemos a Paula Hawkins. ¿Quién será esta mujer? Sí, y ahí nos lo dice. La conocemos. Yo le pongo hasta cara. Sí, mira, tiene 52 años. De Salisbury, Inglaterra. Pero está criada en Zimbabue. Joder. O sea, se fue lejos. Y no he concretado el pueblecito porque si no ya nos metíamos también. Periodista. En sus estudios. Y también tiene un seudónimo, que es Amy Silver. Si ves alguna novela donde se llame Amy Silver... Es de ella. Es de ella. Autora de novelas como La chica del tren, que te lo pone ahí, pero también tiene otro conocido que es Escrito en el agua. Buena novela, pésima, buena novela, pésima adaptación al cine, hay que decir. No, al cine no. Pero en concreto, La chica del tren es un coñazo. Sí. En el cine no se puede ver. Yo no la he visto. La novela no estaba mal, pero la adaptación... Yo la empecé y no me gusta. La hora azul, ambientada en una isla escocesa, accesible solo las horas del día en la que baja la marea. O sea, una isla donde baja la marea, puedes entrar y pisarla. Cuando sube ya no. La hora azul explora la tensión entre la libertad del genio creativo y la presión social. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, descubren que el hueso utilizado en una de las esculturas más famosas de la célebre y ya fallecida artista Chapman, no me acuerdo, pero Chapman de apellido, es humano y no pertenece a un animal. Todas las miradas se centran en ella pero ya ha fallecido, y en la misteriosa desaparición de su marido. Anda. A ver si es un hueso de su marido. Bueno, pues ahí empieza todo lo que es la trama y ¿Tenemos book trailer? Novela. Tenemos un book trailer donde nos habla la autora, pero no en castellano. Pero nos habla en inglés, pero está subtitulado, claro. Y ahí nos cuenta. Aunque nuestro dominio de las lenguas es brutal. Pero bueno, ella nos lo aclara. Por si acaso se nos escapa algo. Nos lo aclara todo. Lo hemos subtitulado, ¿no? Me hubiera gustado ver la isla, otras cosas. Lo hemos subtitulado, ¿no? Que es claro, sí. Pues adelante, vamos con ello. Hi, I'm Paula Hawkins. My new novel, The Blue Hour, is out now in Spanish. It's a thriller set on a remote tidal island off the coast of Scotland where there's only one house, one inhabitant, and one way out. It's a novel about art and friendship, obsession and desire. I really hope you enjoy it. Arguiñano vuelve, ¿eh? Ya llega el fin de semana. Vamos a ver qué vamos. Me encanta Arguiñano, su hijo creo que también sale, su hermana también salen por ahí por la televisión. Oye, todos los años saca un libro. Pero para Navidad. Pero con este título, 545 recetas para triunfar, y como no, que es lo que yo busco también en un libro, fáciles de hacer y ricas pero, a ver, de comer. Serán fáciles de hacer, don Arguiñano, pero no saque ese peñazo de libro, porque es muy grande, muy gordo, y eso en la cocina eso necesitas una atril. Oye, mira, título tan bueno, arroces. Arroces, bueno, pero ¿y qué hago? Tengo que poner un atril para... Esto sí. ¿Usted sabe cuál tengo yo? ¿Cuál? Me va a llamar facha, pero el de la falange, el de cocina de toda la vida. ¿Sabes? Bueno, unos tapas duras y rojitos, sí. ¿Tú sabes cómo se llama? La tapa en negro. ¿Tú sabes cómo se llama ese libro cuando lo vendíamos? La cocina de la sección femenina. Sí. Ese era el nombre. Mi madre lo tenía de cuando fue ella a la sección femenina. Sí, pues después han hecho nuevas ediciones. Todo roto ahí, que lo tengo como una Biblia, eso, Lo conservo. Pues y después está el de Simone Ortega, que es el de 1080 recetas de cocina. Sí. Lo que pasa que hay una edición con fotos, pero hay una que todo es... Pero ese de la falange, coño, la fabada es fabada, Sí. Y el cocido es cocido. Sí. No como esta cocina moderna ahora que fabada y te ponen una lenteja. Eso es una mierda. Eso no, tiene que ser fabada. Oye, cocina y como si la puedes comer vida. En Asturias, mejor todavía. Pues la cocina de la sección femenina. Pero bueno, Arguiñano, que lo puedes hacer de bolsillo también, porque... Oye, este libro es que pesa, si se te mancha, te pesa muchísimo. Claro. Bueno, ¿y quién es Arguiñano? ¿Tú lo conoces? No, ¿qué va? De nombre... Bueno, pues tiene 76 añitos. Es mejor cocinero que contando chistes, También hay que decirlo. Y haciendo problemas alguna vez. Sí. Él es de Beasain, Guipúzcoa, o San Sebastián para el que... Muy majo, la verdad. Pero Guipúzcoa, cocinero,
presentador de televisión, escritor, empresario y además actor ocasional. ¿Tú sabes, Y más cosas. ¿tú sabes lo Este que hombre- veía mi madre en la televisión? Arguiñano, Amor en tiempos revueltos y First Dates. Ah, Eso es lo que veía. a ver cómo se juntaban las parejas, Sí, y qué decía, forma tenían. y me decía, hijo mío, mira cómo está el mundo, ¿eh? Dos mujeres, dos No, hombres. o dos ¿Cómo está el mundo? hombres, sí, sí. Y decía, mamá, pero ella lo veía, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ella lo Sí, veía. déjalos estar. Pero bueno. Bueno, pues este libro nos aproxima a la cocina casera de mercado, que es la que todos buscamos. Muy bien. La poder ir a comprar al mercado. Tiene con ingredientes muy cotidianos. Vale. No nos vamos a lo sofisticado No te ni pide cosas raras. rabo de salamandra ni cosas No, de no, esas. no, nada, Vale. ni ancas de rana. Y fíjate que Nada eso. de eso. ¿Tú has comido ancas de rana? No, Pues yo sí. la verdad es que no. Es un manual práctico que empieza en la tienda de barrio y termina alrededor de la mesa, o sea, de la tienda de barrio a la mesa. Sí. Y que incluye, como aquí dice bien en el libro, 545 recetas ordenadas por secciones. Aquí he abierto arroces, pero entrantes, 545 recetas. sí. Todas ordenadas por secciones, explicadas paso a paso y sin complicaciones. Este es el mío y el tuyo. ¿Eh? Venga, lo compro, va. Hay guisitos, ensaladas, entrantes, pescados o pescaditos, carnes y arroces y más cosas para el día a día. Cada día, ¿qué como hoy? Bueno, pues lo miras ahí y te vas a la tienda próxima a comprarlo. Sí, sí, sí. Sin olvidar los postres, donde vuelve a contar con su hermana Eva, Mm. donde aparece ahí la parte de los postres. Y también su hijo Joseba. También tiene ahí, aporta un Toda poquitín. ¿eh? toda la familia. Y en este libro, que la otra vez me costó y montamos ahí algo, pero aquí habla Arguiñano. Sí. Nos hace la presentación. Arguiñano en cuaderno blanco. Arguiñano. Ya. Vamos a tener a Arguiñano. Ay, si mi madre viviera, qué alegría le daría. Aquí lo tendremos. Que veía todos los viernes, veía cuadro en blanco. Ah, hombre, Y me decía, hijo, te veo más por la tele que por... que a ti. Venga, vamos con Arguiñano, va. En este libro vais a encontrar 545 recetas para triunfar y vais a encontrar primeros platos, segundos, postres, aperitivos y un montón de consejos. No lo perdáis, os va a ayudar a triunfar y a ser felices. Bueno, de parte de Arguiñano, venga, los que cocinéis todos los días, que sigáis. Y los que no cocinéis todos los días, cocinad, porque me lo vais a agradecer. Agur a todos. ¿Qué más tenemos? Les Noies de Sants, de Tania Juste, ¿no? Juste. Ejemplar signat, bueno, Mira qué guapas, ¿eh? no he volgut llevar-ho, como, això. mujeres como las de antes. 5, Bueno, 5, que este llibre Peinadicas és ahí, ¿eh? català. Qui és esta Esto es muy retro, Tania ¿eh? Juste? Una portada muy retro, ¿eh? Sí, mira, Bonita portada. l'autora té 52 anys, és de Barcelona. Ah, És llicenciada en Història i escriptora de novel·les històriques, totes les que ha escrit, tot és històric. Una magnífica novel·la que reivindica l'altra guerra, la guerra civil, i esta reivindica l'altra guerra, en el que van lluitar les dones a les ciutats i pobles de Catalunya durant la guerra civil, quan els seus homes eren al front. Quan eren al front els homes, elles se van quedar a soles, les dones. claro. I ahir pues, mos parla d'aquest apartat. I aquesta novel·la a mi m'ha agradat perquè la història és d'una família valenciana que se traslada a Barcelona, Ujú. en el barri de Sants. I és que el meu abuelo, Pepito Wagner, Tu pare de abuelo ma mare, Pepito Wagner. sí, i ma abuela, Paterno, àvia i tal, paterno bueno. o materno. materno, se'n van anar de Castelló Ujú. a Barcelona. Sí. I ma mare, en paz descansi, i el germà de ma mare, un tio, van néixer en el barri de Sants, Ah, mira. perquè ma abuelo era cap de colla de l'estació de Sants, a més, i Fíjate. era molt propet. I entonces dic, bueno, pues esta La gent estación també, de Sants. també van anar allà. Muy bien. Bueno, pues, així com dic, quan els seus homes eren al front, com havien dit, la família Molina, que és el nom d'esta família, formada pel pare i la mare i 5 filles, abandona la seva València, com hem dit, la seva València natal, per anar a Barcelona, al barri de Sant, on un germà del pare, que això passava molt, allí ja queda algú, ja està instal·lat des de fa temps. Es tocarà viure la república, l'esclat de la guerra, els bombardejos i la fam de la postguerra, però també els amors i desamors,
els amors i desamors propis de l'edat d'elles. I, com no, l'Espanya industrial. Allí el que no treballa en el món del teixit era raro. Però, en l'estació, però, bueno, molta gent treballa en el món de textil. Bueno, doncs ahí tenim tot el que és la part d'esta de la novel·la, perquè és interessant, perquè és amor i guerra, i famílies on es va passar moltes coses. I tenim un book trailer que ens parla l'autora. Sí, i està firmado el ejemplar. Sí, té signat per ella. Has vist? Diu, Mira. està bé. O sigui, el que el compres de la llibreria Argot i que la seva. Amigo, dedicado y todo. Signat. Pues venga, vamos con les noies de Sants. Som a Sants, aquí en un dels escenaris principals del llibre de les noies de Sants, que és l'Espanya industrial. L'Espanya industrial és un lloc, una fàbrica, que a principis del segle XX era molt important, aquí a Sants, i en el qual treballen dues de les meves 5 protagonistes i també el pare i el tio Miguel, que és bastant important també a la família. I bé, és un lloc amb molta història i que a mi em serveix per explicar un món que és el món de les teixidores i també de les filadores que treballaven en aquestes fàbriques cotoneres de principis de segle i d'alguna manera també posar el focus en les condicions de vida i de treball que tenien, en el que era el seu dia a dia a la fàbrica, en el que eren les aspiracions que tenien, on podien arribar, sempre hi havia un topall. Les noies, com les meves dues protagonistes, començaven molt jovenetes, als 14 anys començaven a treballar aquí i res, i a partir d'aquí feien feines molt bàsiques com escombrar la borra dels telers o per exemple, arribaven a fer de nuadores, d'ordidores, fins que arribaven ja amb una certa experiència a portar els telers o les màquines de filar. I la veritat és que en aquest moment és quan elles arribaven ja al seu sostre, o sigui, no podien progressar més en una fàbrica tèxtil, les dones, Els homes era una altra història, els homes treballaven al ram de l'aigua, tenien uns oficis i per descomptat tenien uns sous molt més alts que les dones. Les dones sempre, fins i tot filadores, teixidores, eren supervisades per homes i patien tota una sèrie de situacions pròpies, com per exemple l'assetjament sexual, que era una constant en les fàbriques, i tota una sèrie de privacions, com per exemple quan estaven embarassades, òbviament havien de seguir treballant perquè si no, no cobraven, no hi havia baixes de maternitat en aquella època, i bé, i moltes fins i tot avortaven de tantes hores que es passaven de peu. Tot això és una part del món de les meves noies de Sants i l'he volgut reflectir, i què millor que en aquest lloc tan emblemàtic com és l'Espanya industrial, de la qual ens queda algunes coses, perquè ara aquesta fàbrica, òbviament, es va acabar i es va convertir en un parc, i ens queden molt poquets vestigis de l'època, però alguns sí que té, com per exemple aquí al darrere meu que hi ha la Casa del Mig, que es diu, que avui dia és un centre cívic del barri, i que en aquell moment era la casa on vivien els amos i els senyors Muntades, i també hi havia els despatxos i de direcció, les oficines i tal. I també, aquí al meu costat, també hi ha un altre vestigi de l'època, que és la Casa Bressol, que això és una obra que es va fer a partir de l'any 29, més o menys per a l'època de l'Exposició Internacional de Barcelona, i que va ser una època en què es va fer l'obra social d'aquesta fàbrica, i aquí, per exemple, les treballadores podien portar els seus fills mentre elles estaven en els telers. Este es el que me leería yo esta semana. Uy, esto es una maravilla. Este sí que es un maestro. Historia de Roma contada para escépticos. Sigue con su saga de todo contado. Es que esto es para tener una biblioteca. El de la Biblia contada para escépticos, eso es una obra de arte. Ese libro es una auténtica maravilla. Y este, como Roma me interesa mucho, este me lo voy a leer. Hombre, de Juan ¿ya has ido a ver la de Gladiator 2? No. Bueno, pues aquí
aparecen Ha salido los emperadores salido, que estaban en aquel momento. el actor de Gladiator 1, Sí. ¿cómo se llama? Russell Crowe. Russell Crowe. No sé si en El Hormiguero, no sé qué, diciendo que el auténtico Gladiator era él, ¿eh? Es que yo, Este no. es que yo no quiero hacer un spoiler, porque si lo cuento eso ya lo dejo mal. Pero lo que es la historia de Gladiator Pero todas 1 a todas Gladiator las 2, mujeres y algunos hombres que conozco me han dicho que Russell Crowe era el más guapo que este. es que está engaña. Sí, ¿no? Cuando se quita la ropa, ¿no? ¿Engaña o cómo? Sí, ¿no? Yo me parecía que era un tío esmirriado Y, ¿Eh? y escachas también, ¿eh? Pero de eso no se fíe, don Ismael, que hoy en día... Pero tú quieres decir que era él o era el Joaquín Phoenix, Ay. el actor que se Es lo que llevaba Russell todo. Crowe se ha puesto grande. ¿eh? Hombre, ya no puede hacerla, para eso ya no vale. Pero la historia tiene un hilo conductor donde Sí. el director dijo que todos le pedían una continuación. A mí me han dicho que es buena la segunda parte. A mí me ha gustado, ¿Sí? porque yo las películas Pero yo no voy al cine. o me duermo o no, Es y en que esa no me tengo- dormí, ¿eh? Tengo en casa Movistar y Netflix y tal, y no lo Pero veo, eso hay y que no lo verla. veo. Hay que ir a verla al cine. La última noche en Tremor. Ah, Buenísima serie española, ¿eh? sí, La pero u- empieza un poco rara, yo no he visto más. No, es rarísima, pero te enganchará. Es que sale ese hombre al Es principio. Stephen King total. Pero Pues total. este hombre al principio No. y No, me liaba. que sí, pero conforme avanza. gana. Bueno, pues Conforme haré avanza, caso. gana. mira, ¿Y usted se este, acuerda esa señora que estuvo sentada ahí, que es que no me acuerdo de su nombre, pero que vino a nuestro programa y salía en la serie esa de los antiterroristas y tal? hombre, claro, hizo, eso estaba en Movistar. Sí, pues Y, esa señora, y era la abuela la abuela de que se quedó con los nietos, muy- que su muy su bien. hijo es el Pues esa terrorista. señora, que ahora no me acuerdo Sí, el que ya nombre, es marroquí. que la entrevistamos aquí, Sí. esa señora sale en la última noche de Tremor. ¿Ah, sí? Sí. Hombre, pues por una Sa- cosa más. Sale, Para verla. Sale. Pues mira, estoy viendo una que es muy larga y de vez en cuando va con parón. Y ahora pues la buscaré. No, 8 capítulos, se ve. Sí, esa la veré. Se ve rápido. Aunque son Y hombre, esta actriz ya la he visto yo en alguna otra. Sí, está en las carteleras anunciada y todo. Es que no me acuerdo el nombre, sí, porque ella tiene. Muy buena, muy buena. Además, ella tiene. Sí. Nos explicó algo más que tenía. Sí. Sí, pues. Venga. Bien. Bueno, Oye, pues mira, Eslava Galán tiene 76 años. Ya Ya está como Arguiñano, ¿eh? Sí, También son. Él es de Arjona, Jaén. Y también escribió o ha escrito con un seudónimo, Nicolás Wilcox. Nicolás Wilcox también tiene algún libro también con él. Estudió filosofía y letras y se licenció en filología inglesa. Eso es el currículum de este hombre. Del mito fundacional de Rómulo y Remo hasta la disolución del imperio. Aquí nos lo trata todo. No se limita a la narración cronológica de hechos históricos, para que lo sepamos. Su objetivo es entretener y para eso dota al relato de personajes ficticios que se mezclan con los emperadores. Sí. O sea, todo es real menos alguna cosa. ¿Eso te suena? Claro. Bueno, pues, Sí. con los emperadores, los soldados, las mujeres, los patricios y los gladiadores reales. No es como lo vemos en el cine, pero fueron reales. ¿Y de dónde fueron? Pues de la antigua Roma, como nos ha situado. Como marca del autor no faltan los enredos de amor, las borracheras, pasiones humanas y con un etcétera, porque no me quiero yo extender ahí con cosas bacanales, ¿sí? Este libro contiene cronología de Roma Vamos, por que años. habla de las orgías romanas. Claro, Hombre, cronología de Roma por es años. la parte buena del libro. Por eso no he querido yo ahí. Lista de los emperadores romanos y una gran bibliografía. ¿Qué es lo que diría? Que aquí en la parte de atrás tienes la lista de los emperadores por los años que estuvieron. Entonces buscas, los localizas y ves la de Gladiator 1 y sabes el emperador que había en esos años, la de 2. Que es siguiente. Vamos. Y eso es muy interesante. Y tenemos un book trailer. ¿Sí? ¿Y de quién puede ser el book Pues trailer? de él, ¿no? Pues habla el propio autor. Bueno, pues venga, vamos a ver al maestro. Buenos días.
Estamos en las ruinas de Complutum, una ruina romana cerca de Madrid, y hemos venido a presentar el libro Roma para escépticos, que viene a ser un recorrido por los 1000 años de historia de Roma, en las que, como decía Gibbon, tenemos el pulso de una civilización desde la semilla que la crea hasta que la leña que está ya lista para el fuego, es decir, el orto y el ocaso de una gran civilización que al fin y al cabo es la nuestra, que somos nosotros. Don Ismael, que no llegara al fútbol. Mi querida Lucía, la vecina rubia. ¿Qué te ¿Podría parece? haber evitado sus muertes? Libros Cúpula. Sí, oye, y aquí la autora también nos hace algo muy interesante del libro. ¿Y qué vamos a decir de ella? Mira, estaba buscando dónde está la dedicatoria, sí. Sabemos que... Mira qué dedicatoria más larga. Y qué letrita, ¿no? Que letra tan bonita, además en Escucha, color pero- azul, pero- como si la escribiera pero ella a mano. sabemos quién es la vecina rubia. Ahora te voy a decir el nombre. ¿Sí? Sí, he hecho ya... Ya me lo ha dicho alguna vez, pero tengo una memoria de pez últimamente. Sí, porque este actor de Castellón, ¿cómo se llama? No sé. El de las tetas. ¿Es Silvestre? Miguel Ángel Silvestre. Miguel Ángel El de las Silvestre. tetas, digo yo. No sé. Sí, Sin bueno, yo tetas, no no. sabía. Pues Sí. Miguel Ángel Silvestre Digo, estaba eh, pensando en algún actor que se hubiera puesto tetas. estaban en un yate Sin tetas no hay y paraíso. ahí ese, claro es que yo no me acordaba. Estaba allí en un yate y apareció una chica y Sí. dicen, y él metió la pata y lo nombró. ¡Ay! Pero vamos a decir aquí algo más. Mira, O sea, Miguel Ángel. tiene 38 años. ¿Miguel Ángel o...? ¿Tú sabes cómo le llaman La chica. a la vecina de a la vecina rubia? ¿Cómo No, la le vecina llaman? de ¿Cómo la le llaman? rubia. Isabel Gómez. Uy. La han pillado. Porque es que ella hizo de joven, más joven, porque aquí son 38 años, algún monólogo. Y además es influencer, ese nombre que está tan de moda. Bueno, pues es un nombre real, Isabel Gómez, y aquí va. Es una brillante novela negra donde cambia de registro, porque eran un tipo de novelas, y ahora se nos va a la novela negra, que no te dejará indiferente. Sí. Aquí vas a leer algo, bueno, es interesante, o sea, no la puedes parar y además tiene muchos seguidores. Aquí estamos en el sofocante verano de 2002. Ya teníamos el euro, Lucía Roma Santa, astróloga, madre soltera y redactora de la sección del horóscopo, un horóscopo con el que ¿Usted más sabe éxito qué tiene. pasó en 2001-2002? Ya no me acuerdo. Pues que nació Cuaderno en Blanco. Ah, sí, es verdad, es verdad. Fíjese. Por eso, Sí. por eso vamos a hacer 900 programas. Claro, sí, en 2002, ¿sabes qué nació? Argot. Argot también. Claro, amor, por eso lo sé. Por eso. Claro, pues entonces, Amigo, ¿eh? sí que fui invitado a hablar Sí. de mi trayectoria y, bueno, y 2002 todo lo fue de la en librería enero Argot. 2002 en enero 2002 fue el primer programa de Cuaderno en Blanco. Pues ¿Cuándo nació Argot? ¿El día del libro? ¿En abril? el día 23 de abril. Y Argot, no, fue Arbengot cerró en el 92. No, digo Argot. Y Argot abrió en Claro. abril, el día del libro El- del 2002. Del 2002 y yo empecé el programa en febrero de 2002. Ah, pues mira, me Claro. ganaste. Claro. Por poco, pero me ganaste. Y usted está en el programa desde abril de 2002. No sé, yo fui allí a un estudio muy Y se quedó pequeñito ya para siempre. que no podía estirar las piernas de pequeño que era. Sí, sí. Venga. Bueno, pues tenemos el sofocante verano del 2002. Lucía Roma Santa, que hemos dicho astróloga, madre soltera, redactora de la sección del horóscopo con más éxito, recibe una perturbadora carta de un admirador anónimo, Sí. no secreto, anónimo. ¿Quién será este hombre? Bueno, pues un texto manuscrito que le hace directamente responsable de la muerte de una desconocida en caso de que no tome partido. Como no ella se ponga ahí manos a la obra, Hala, pues. va a pasar algo. A la primera carta seguirán otras, cada vez más violentas, más amenazadoras, más personales. Y aquí ocurren cosas. Yo diría que la novela nos sorprende con un book trailer, y yo digo que es un book trailer espectacular. ¿Sí? A mí me ha gustado mucho porque es diferente. Ah, pues. Tiene gente y libros. Sí. Y ahí va en un avión y todo el mundo con el libro y bajando. O sea, diferente. No Vamos, sé cómo está hecho ese book vamos a trailer, ello. pero gustará. Vamos a ello, venga.
a bordo. Estamos muy contentos de compartir este vuelo con destino a Madrid. Les invitamos a sumergirse en la atmósfera de mi querida Lucía. Mis queridos pasajeros, como diría el capitán a cargo, buenas tardes, es la vecina rubia quien les habla en este vuelo con dirección a Madrid. Quería agradeceros personalmente que hayáis decidido formar parte de esta experiencia y que este nuevo relato colme vuestras expectativas. Hoy lo que vamos a hacer es una cosa que no se ha hecho nunca. Hoy vais a ser partícipes de la novela de la vecina rubia. Me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Muy positiva. Nos entrega una novela que no podremos dejar desde el principio hasta el final. Pues ahí está, va. Vamos, hemos acabado la sección, ¿no? Del libro. Ya están los libros. Venga, va, pues vamos, que usted se dedique al fútbol. Nuestra invitada que viene ahora también tiene prisa. Sí, si no dirá que aquí qué nos pasa. Pues hoy nos enrollamos. Hoy le he traído dos fotos sorpresas, rápidamente. Vamos a ver. Para que vean que, que vean que, miren, no se fijen tanto en estos señores de aquí, sino que en el fondo, estando en un bar, tenían puesto TV4. Sí. Usted no fue el que lo puso, ¿no? No, yo no tengo nada que ver. Usted entró allí y se vio, mira, yo fui al lado del extintor, apuntándole por si dice alguna... Sí, o sea, seguramente me conocieron. Ah, amigo. Aquel que hay allí al fondo a la derecha, aquel de negro. Sí. Esto es un bar. ¿Dónde es este bar? En el Grau. Ah. La Gravina. ¿Y en el Grau nos ven? La Gravina. Y solamente tienen pescado entre semana. Bueno. Unos solamente, platos, pero hay variedad. Pero almorzamos bien, pero solo pescado. Muy bien. Y estábamos ahí 5 amigos. Y de repente TV4 puesto. Y de momento, seguramente los conoció o estaba ya puesto, porque yo no me di cuenta que entré aquí a la derecha, pero oye, ha quedado bien. Y claro, y mi amigo Rafa, en el selfie se puso el... TV4, el Cuadre en Blanc, mira ahí. Sí, el Grau. El programa de Ismael Bonet. Ahí. Sí, bueno, de Antonio Arbeloa. Bueno, Vamos con otra foto sorpresa bonita. Esta sí que es bonita, porque mire, eso es Armengot. Ahí lo pone, Armengot. Y fíjate, en Navidades. qué fachada. Yo me acuerdo de ese adorno de Navidad. Sí, oye, y esta me la has pillado. Te la he robado, sí. Pero me acuerdo de precisamente, porque esto era como una casa destruida, ¿verdad? O algo así. No, ahí lo que tenías eran marcas de balas o de una explosión de alguna bomba así, que ahí en la fachada. Porque aquí no se aprecia, pero... Y se ponía esto que era de la guerra civil. Una imagen grande, ¿no? Iluminada. Yo eso no lo he conocido. ¿No? Esto he conseguido la foto. También te voy a confesar... ¿Esto es anterior a usted, en Armengot? Sí. Pues sería en blanco y negro, ¿no? La han coloreado. Sí, la he coloreado yo. Pero no con el GPT ese de mierda, ¿no? De otra manera. De otra manera. También le he puesto un poco de color y vi que ese color me gustaba. Sí. Porque es un color retro, pero creo que está bien. Y además se lee muy bien Armengot. Está muy bonito. Y Librería Nacional, donde no le ha caído ninguna letra aún ahí. Nacional. Sino al final... le faltaba alguna letra. Pero oiga, Librería Nacional, cuidado, no era cualquier cosa, Hombre, la Nacional es que aquí... Ahora, estas grietas en los balcones, eso da miedo, Y entonces ya... Esta era la puerta de la librería y aquella de la papelería. Sí. En aquella papelería se vendía muchísimo. Hombre, me acuerdo yo. Pero muchísimo, porque ahí mandábamos muchos expedientes a toda España. Tú o Luis Díaz Salvador Bellés. O Salvador Bellés me vendía los libros y luego pasábamos aquí, que se podía pasar por dentro también, y compraba los forros. Claro. Qué tiempos ahí. Y entre los dos hay una puerta, que ahora es un establecimiento de ropa, no sé si lo han cerrado o estará a punto porque están cerrando, creo que es del grupo ese que lo cierra todo en la ciudad.
Y por ahí, por la escalera, teníamos en la primera planta y en la segunda, pero la primera planta los techos era como una segunda. Teníamos por la escalera los libros de texto. ¿Vale? Después no caminábamos por esos pasillos y por esa escalera. Foto bonita esta, ¿eh? Pero esa sí, esa la conseguí en un fotógrafo. La volveremos a poner en el especial de Navidad. Y puedo ponerla en blanco y negro si la quieres. Sí, sí, la traeremos para el especial. ¿Traer alguna de dentro de Armengol? Pues búsquemela para el especial navideño. Sí. Bueno, pues le vamos a acabar aquí la sección. Tenemos un pensamiento, Sí. algo... ¿Sí? Sí. Fíjate, voy a ver. No hay más espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee. Qué bonito, es verdad. Una cita. Yo cuando veo a mi hijo leer, de 15 años, no en una pantalla, en un libro, casi se me cae una lágrima. Leer o estudiar, pero quieres leer. ¿Y tú sabes de quién es? ¿De quién es? De Günter Grass. Ah, ostras. Sí, ¿Sabes qué libro escribió? Sí. Te lo estoy examinando. No, ahí, Günter Grass. Günter Grass. Una El tambor de hojalata. El tambor de hojalata. Sí, un alemán, mi padre, el autor. Me acuerdo, no lo he leído, pero lo tenía mi padre Sí. en la... Hombre, pues yo vendí muchos en su época. En su época. Sí, ahora ya me imagino que no se venderá, pero de vez en cuando este libro es un clásico. Pues Günter Grass es el que nos dijo esta cita. Mire, le voy a despedir, vamos a hacer una cosa. Le había traído una canción para ponerse durante la sección. Sí. Me la va a poner Francis. Se trata de Ricardo Arjona, Todo termina. Es una canción preciosa. Ha sacado un nuevo disco, Ricardo Arjona tiene una voz inconmensurable. Un gran artista, un gran cantante. Y mientras tanto, si le parece, usted se vuelve a su sitio con los libros clásicos y doña... Ay, yo me tengo que ir al fútbol. Que es Pampa Morellut este, ya no me acuerdo. No sé por qué. Se va al fútbol. Pues mira, el domingo es a las 2. ¿También fútbol el domingo? Fútbol el domingo a las 2. No rompe la comida del domingo. Pues te lleva el bocata ahí al... No lo sé lo que haré, pero algo tengo que hacer. Ahora no se llama Castalia, ¿no? Ahora se llama... ¿Cómo se llama? Ahora se llama Spotify. No sé qué nombre tiene. Skyfi. Me lo soplan todo por aquí. Ya, pero pues ves. Bueno, el tambor de hojalata tampoco se la sabía, Francis. No, pues yo quería, pero no te quería examinar. Venga, ponemos a Ricardo Arjona y así desconectamos a don Ismael y conectamos a Ana Borràs. Vamos con ello, maestro. Venga, la música de Ricardo Arjona. Todo termina, preciosa. Tendrás domingos solo en un sofá y noches de despecho con tequila. Tendrás un crucigrama a la mitad y caricias sin amor como propinas. Tendrás una traición de algún amigo y luces amarillas en neblina. Todo termina. Tendrás sexo veloz para alardear en la parte de atrás de un auto viejo. Tendrás un revolcón de olas de mar y besos para ensayar en el espejo. Tendrás un tribunal y un abogado y bardas para saltar por la vecina. Todo termina. Tendrás un Ecuador para dividir y un vuelo que te lleve a cualquier parte. Tendrás un buen amor para sufrir y orgullo para ondear como estandarte. Tendrás, si te ha ido bien, un enemigo y un postre de hospital de gelatina. Todo termina. Tendrás en un cuaderno una ecuación y chantajes para armar tu melodrama. Tendrás una camisa sin botón y un árbol para andar sobre las ramas.
Tendrás una vergüenza en un motel y un beso enamorado en una esquina. Todo termina. Tendrás para llorar una canción y 1000 razones para derrumbarte. Tendrás para la fe tu religión y sueños de grandeza al acostarte. Tendrás un avioncito de papel y el peine de mamá con brillantina. Todo termina. Tendrás algún condón en la cartera que caduque con tristeza antes de usarlo. Tendrás una nostalgia pasajera y cientos de imposibles para intentarlo. Tendrás tantos eneros para empezar y dietas con gimnasio y proteína. Todo termina. Tendrás una montaña para escalar y piedras para tirárselas a un río. Tendrás algún trofeo para alzar y cuellos de tortuga para el frío. Tendrás para un error siempre una excusa y un cursi corazón de cartulina. Todo termina. Tendrás que despedir al que se va y a plomo pa' encarar a los que vienen. Tendrás una certeza y 1000 quizás y rabias para hacer lo que te ordenen. Tendrás ese trencito de madera y ráfagas de chef en la cocina. Todo termina. Tendrás tu doble personalidad y raspones de rodilla en bicicleta. Tendrás en compañía soledad y plagios en tus cartas de un poeta. Tendrás siempre a la mano la verdad y algún reloj de marca hecho en la China. Todo termina. Tendrás toda una vida para vivir y excusas para tirarla a la basura. Tendrás que recordar que hay que morir y que desperdiciar pasa facturar.